¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Hemos seguido de cerca la actuación que viene desarrollando el presidente Milei. Antes lo analizamos también como candidato. Y ahora quiero hacer un pequeño análisis de lo que serían prácticamente ya los primeros 70 días de su gobierno. Como saben, el gobierno de Milei empezó a principios de diciembre del año pasado. Ya tiene, como digo, cerca de 70 días al momento que hago este video. Y podemos hacer en lo positivo un balance que incluya los siguientes conceptos. Creo que es positivo que buena parte de lo que dijo que iba a hacer, sobre todo lo más duro, digamos, el paquete, el ajuste, eh, lo cumplió. Situación rara en la política de este tiempo, donde normalmente como candidato se dice una cosa y como ya autoridad se dice otra. Creo que eso habla bien de él en su actitud política y creo que es algo que permite que pueda tener hasta el momento una importante, digamos, popularidad, más o menos la que lo llevó a la presidencia, y que no obstante la dureza del ajuste y las complicaciones que todavía continúan, porque el ajuste, si bien es cierto, fue muy duro, una devaluación prácticamente que puso el tipo de cambio oficial muy cercanamente al tipo de cambio paralelo, la diferencia ya no es tan grande. Además, eh, se hicieron muchas liberalizaciones de precios, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese primer paquete tenía un segundo componente que recién se ha implementado, que es la eliminación de subsidios al transporte y a la electricidad. Que son rubros, como es obvio, muy importantes a la canasta de consumo y principalmente afectan a los sectores medios y a muy golpeados y a los sectores bajos. Entonces, este segundo componente, que ya es el ajuste mismo, creo que se ha dado en dos etapas, no se dio completamente en un primer momento, y los resultados ahora apuestan a que este ajuste permita estabilizar la economía argentina. Y aquí viene el gran desafío, porque los tiempos políticos y sociales tienen que alinearse con los tiempos económicos. Entonces, la inflación todavía sigue muy alta en perspectiva. Claramente, quizás el próximo mes, marzo del año 2024, sería el primer deadline del presidente Milei en el sentido de lograr de alguna forma que la tendencia a la inflación muy alta en los últimos años en Argentina tenga una señal de que empieza a desacelerarse y que eso lo sienta el común ciudadano argentino en el bolsillo para poder ya decir, valió la pena este tremendo ajuste, empezamos a ver las soluciones. Esto es un tema y es un tema delicado porque como vemos, no es tan sencillo. Una hiperinflación que ha estado golpeando a la economía argentina por varios años, ¿no? De un momento a otro. Pero así es la vida, en la política y sobre todo en este tipo de mensajes muy contundentes, muy extremos. También los resultados tienen que ser rápidos y extremos. Sí es el tema. Y tal vez eso no le esté jugando también a Milei en este momento. Por otro lado, Milei tuvo la iniciativa de enviar un proyecto de ley que se llamó el proyecto Ómnibus, con 700, 800 artículos, en ese proyecto que envió al Congreso de la República, donde no tiene mayoría, en este proyecto había pues un conjunto de medidas de liberalización, siguiendo con la coherencia de su discurso ultraliberal y en el sentido de disminuir lo más que se pueda la presencia del Estado. Este eh, proyecto tuvo una primera, digamos, un primer filtro político en la Cámara de Diputados y allí los partidos de oposición, creo que inteligentemente, decidieron no ponerse per se al proyecto, que tenía varios temas muy complicados. Los dos quizás más complicados es los plenos poderes que Milei pedía en ese proyecto para prácticamente todo su periodo de gobierno. En otras palabras, no depender del Congreso.
lo cual evidentemente en una democracia no es algo que pueda ser manejable digamos, que pueda lograrse tan fácilmente o incluso que sea conveniente. La contraprestación de poderes siempre es importante porque lo otro lleva al absolutismo y a la dictadura de cualquier tipo. Entonces, los partidos de oposición dijeron, sacaron la política siempre tiene ases bajo la manga, dijeron, vamos a aprobarle este proyecto de ley, pero en términos genéricos, con dos etapas. Lo aprobamos en términos generales y luego vamos viendo artículo por artículo. Esto políticamente tiene digamos, una indicación. ¿Cuál es la indicación? Estamos, los partidos de oposición me refiero, el peronismo incluido, estamos tratando de colaborar a pesar de que no estamos de acuerdo, no somos obstruccionistas y, digamos, hacen la figura de esta manera. Pero, como los argentinos tienen muy buen humor, ya habían bautizado este proyecto de ley o rebautizado este proyecto de ley, que como digo, se llamaba el proyecto de ley ómnibus de mi ley, por un proyecto de ley combi. ¿Por qué? Para que el proyecto de ley sea aprobado en términos generales por mayoría, no fue por unanimidad, eh, la negociación llevó a que, digamos, ley o los negociadores de mi ley aceptaran que de los 700 o más artículos, esto disminuyera algo más de 300. Con lo cual, aspectos sustantivos como la privatización de algunas empresas públicas claves en Argentina salieron de esa negociación. Milei, entonces, cuando se aprueba en forma general este proyecto de ley, viaja al exterior, ¿no? Él ha tenido, está, digamos, dos viajes ya en su corto mandato. Uno primero a la reunión de Davos en Suiza, donde lanzó un discurso que se convirtió en tendencia, señalándose o autoproclamándose, yo diría, como el nuevo vocero del ultraliberalismo en el mundo, ya no solo en Argentina, generando afirmaciones muy polémicas que en el fondo yo creo que pues no son aplicables, pero que generan polémica, obviamente, y debate, ¿no? Como por ejemplo que el mercado no tiene fallas, que eso es un invento que han hecho algunos economistas y que en la práctica el mercado solo es el que tiene que resolver los problemas. La autorregulación del mercado, la mano invisible, y hasta el mismo Smith, que fue el que planteó el tema de la mano invisible, se cuidaba de hablar de un Estado que tenía que cumplir ciertas tareas. Bueno, la segunda visita de Milei ha sido una visita de Estado, ¿no? Que ha realizado a Israel, a Italia, al Vaticano, y en el contexto de esta presencia de Milei en el exterior, entonces, cuando iban a ser discutidos o se empezaban a discutir los artículos uno por uno, los artículos de la ley combi, o sea, de la ley ya recortada, Milei seguramente dispuso que sus diputados pidieran o, digamos, ya plantearan que esto regresara a comisiones. En términos políticos, regresar a comisiones es como decir, quiero que ahí duerma el sueño de los justos porque ya no me interesa sacar esta ley porque está tan recortada, está tan disminuida que prácticamente ya no sirve para lo que yo quería. Él le puso un adjetivo porque Milei fue un candidato de puros adjetivos, de muchos adjetivos, y ahora es un presidente que también tiene una narrativa con muchos adjetivos, ¿no? Entonces, he ido hablando de la casta y que en realidad esto es un tema que está impidiendo que el avance. Políticamente eso le da un cierto respiro frente a muchísimos argentinos que obviamente votaron por él y están de acuerdo en que quienes hoy están en oposición, probablemente la mayoría de ellos han sido parte de la explicación y de las políticas que han permitido este desastre. Entonces, digamos que hay una doble moral allí. Milei tiene todavía ese espacio de credibilidad basado en esa autoridad que le da el ser nuevo en este tema y el que quienes se oponen a él, sea cual sea las razones de la oposición, en realidad lo están haciendo cuando ellos causaron el problema, el tremendo problema que ahora Milei está en la obligación de resolver. Pero sin embargo, mientras estamos esperando que la inflación siga bajando, Milei al prácticamente pedir que vaya el proyecto de dispositivo a comisiones, o sea, que deje de discutirse en el Pleno, por cierto, de diputados, en la democracia argentina, si la ley cualquiera fuera votada y aprobada, pues tiene que pasar al Senado para su confirmación. Es todo un proceso que las democracias tienen, y en este caso Argentina la tiene, y está muy bien.
porque las cosas no se tienen que hacer siempre con esa velocidad y ese absolutismo que a veces algunos pretenden. Sin embargo, ahora Milei parece que está cambiando su estrategia. Y la estrategia parece ser la de tratar de, a través del gasto, obviamente bastante disminuido, porque el Estado argentino no tiene dinero para seguir manteniendo ese gasto que generaba la inflación, y pues esto implica un segundo tema de controversia. El primero son los poderes absolutos que pedía a través de la ley y que no se los han dado. Y el segundo tema es la transferencia de recursos a las provincias, que obviamente también tienen en su mayor parte gobernadores que no son afines a mi ley. Y a un gobernador, me parece que al de Córdoba, estaba reclamando recursos, le hizo una figura que políticamente tiene un gran impacto. No recuerdo bien los números, pero digamos que ese gobernador estaba exigiendo que le transfieran 22.000 millones de pesos. Entonces Milei dijo, muy bien, no tengo ese dinero para usted, pero usted sí lo tiene, porque usted tiene 27.000 millones de pesos para publicidad. Entonces deje de poner ese dinero en publicidad y úselo en sus prioridades que está reclamando. Deje de pedirle a los medios de comunicación, pagándole a usted, que hablen bien de usted. Ya ese viene el discurso político. Entonces, claramente lo que está pasando ahora es un juego ya donde digamos, el manejo político está ya predominando frente al manejo estrictamente legal y técnico. Esto quiere decir que ahora mi ley está jugando a decir, muy bien, ustedes no me quieren aprobar el proyecto, bueno, entonces habrá menos dinero para todos, ¿no? Y ese menos dinero ya ustedes tienen que ver cómo se manejan provincias, ministerios, etcétera, ¿no? Para que pueda funcionar, porque yo no puedo hacer magia, yo tengo que bajar la inflación. Ese es más o menos mi resumen, apretado y grosero, digamos, me disculpo por ello, pero en un video de este tipo, eso es un poco lo que uno puede ver, sobre todo verlo desde afuera, aunque estoy siguiendo diariamente todo lo que pasa en Argentina, me da esa visión y por supuesto me pueden faltar muchos detalles que los argentinos que ven en este canal pueden seguramente tener y digamos, me pongo a disposición de las observaciones y sugerencias que me hagan. Pero en todo caso, veo dos o tres temas como resumen, ¿no? Un Milley está todavía muy bien posicionado en su basamento político que lo llevó al poder, con la credibilidad y la moral que le da estar cumpliendo lo que dijo, no está haciendo otra cosa. Puedes estar de acuerdo o no, pero no está inventando nada, no está traicionando. Prácticamente eso es muy fuerte. Segundo, un manejo con el Congreso que claramente no es fácil y que por el momento está mediatizado en cuanto a la posibilidad de que el Congreso apruebe lo que quería Milei que le apruebe. Estamos entonces en un compás de espera donde Milei va a jugar más bien a decir, si el Congreso no me ayuda, yo tengo que reducir el gasto porque no puedo seguir con lo que hay. Y este es un tema que tendrá su tiempo y también tendrá sus consecuencias a favor o en contra de lo que quiere mi ley, pero es un segundo tema. Y un tercer tema tiene que ver con su manejo con las provincias, que creo que es muy importante. Los gobiernos anteriores que originaron este problema libraban este tema de las transferencias a las provincias como una especie de as bajo la manga para poder negociar políticamente, obviamente. Daban esas transferencias como un instrumento de negociación política a costa de la inflación y de todos los argentinos. Entonces ahora Argentina está tratando de estabilizar su economía y el siguiente paso la estabilizan. Yo soy uno de los que quiere, a todos los argentinos, que se estabilice para el bien de los argentinos y de Argentina, un país que estimo mucho, pero luego hay que ver el crecimiento. Y aquí viene un factor que sí puede jugar a favor de Milei y es a mediano plazo, no tan a corto plazo, el crecimiento de la inversión, que confiando en que el programa de Milei avanza, pueden venir y la inversión privada nacional y parte de la inversión privada argentina pueden hacer que la dinámica y la ecuación se convierta en una ecuación positiva, ¿no? En un círculo virtuoso de inversión, crecimiento, empleo y menor pobreza. Junto con la menor inflación pueden hacer la dupla perfecta para avanzar en este tema. No es fácil y eso es lo que en este momento está en juego en Argentina.
Espero haber contribuido con una mirada de fuera a, digamos, analizar estos primeros 70 días del gobierno de Milei. Es muy poco tiempo, obviamente. Y finalizo con la foto que está de fondo de este video. El candidato Milei, que fue muy duro con el Papa Francisco, argentino también, como todos sabemos, pues tuvo una cordial reunión luego de presenciar digamos, la canonización de la primera santa argentina. Bueno, y vemos ahí al Papa, que es muy político también, que además le hizo una broma a uno de los colaboradores de Milei, porque resulta que había sido su profesor y lo había encontrado copiando en algún examen. El Papa tiene esas ocurrencias. Pero el mensaje es claro, como lo ves, como se ve en la foto. En la política, nunca digas, nunca voy a hacer esto, nunca voy a hablar con tal persona. Miren ahí la tremenda sonrisa del presidente Milei con el Papa, ¿no? Que obviamente corresponde a su tarea como jefe de Estado. Seguiremos analizando de cerca las propuestas, las políticas y los resultados del gobierno argentino bajo la presidencia de Javier Milei. Gracias.